Hola, ¿cómo están en un nuevo día de esta cuarentena? Sumándonos al quédate en casa, que es lo que nos hace bien a todos y nos cuidamos entre todos. Vamos a seguir con nuestra clase. Mis queridos alumnos de primera octava, habíamos dejado allá hace una semana atrás los conceptos que habíamos comenzado a repasar en nuestras primeras clases en el aula, que estaban vinculados con las edades de la historia y cómo en primer año nosotros tenemos que entrar a estudiar de estas 4 edades de la historia, antigua, media, moderna y contemporánea. Nos tenemos que situar en la edad moderna. Pero para poder entender la edad moderna nos tenemos que ir un poquito a caracterizar muy brevemente la edad media, que es lo que ustedes tienen en la clase, en la primera clase con video grabada para ustedes. Es una edad que le han llamado a algunos historiadores la edad oscura, ya lo habíamos visto en el esquema, por una cuestión de que todo lo cultural, vinculado a lo cultural, se refugió en los conventos, por ejemplo, ante la ola de inseguridad por los constantes ataques de los diferentes pueblos bárbaros que invadieron Europa. Y como en el siglo IX, ¿sí?, que esta edad se extiende del siglo V al siglo XV, en el siglo IX Europa va a tener otra nueva invasión de otros pueblos que ya tienen otro origen, que van a ser los vikingos, y que va a determinar que muchos reyes, por la extensión de sus territorios y por no tener un ejército poderoso para defenderlo, tuvieran que fragmentar su poder y fragmentar su territorio y entregarlo a diferentes nobles, ¿sí?, condes, duques, marqueses, para que defiendan esas porciones de territorio frente a la invasión. Ahora, ese delegar, ese entregarle esos pedazos de tierra que van a ser llamados feudos a quienes van a ser después señores feudales, implica para el rey, que era la máxima autoridad, que su poder se fragmente, se divide. Entonces cada uno de estos nobles que asume un feudo, a su vez va a tener un vasallo que va a tener otro feudo pero más pequeño. Entonces el poder se va escalonando del que tiene mayor cantidad de tierras al que tiene menor cantidad de tierras. Entonces, así como se ha fragmentado la tierra, así también se va a fragmentar el poder del rey. Y estamos en un sistema que se denomina feudalismo y que ustedes tenían que trabajar sobre esos textos respecto de cómo ha sido el poder político y cómo se ha estructurado la sociedad. Eso, digamos, como básico para que nosotros podamos entender que el siglo XV, en el que va a empezar la edad moderna, va a ser un siglo que va a dar inicio a grandes cambios. Ahora les vuelvo a aclarar, la división en las edades históricas que toman como referencia a un hecho histórico, en el caso, por ejemplo, de la edad moderna, en el siglo XV, partimos del año 1453, en que se produce la caída del Imperio Romano de Oriente, un imperio que tenía su capital en la ciudad de Constantinopla, antigua, hoy sería Estambul, capital de Turquía, y se va a extender hasta el siglo XVIII, porque con la Revolución Francesa en 1789 va a dar, digamos, el cierre a esta etapa que los historiadores le han llamado Edad Moderna, ¿sí? Recuerden que esta división de tiempos es solamente con los fines de poder estudiar el tiempo histórico. No ha existido estos cortes reales, han existido estos hechos históricos, pero muchos de los cambios que van a traer esos hechos históricos van a demandar mucho tiempo hasta que se hagan visibles, ¿sí? Entonces, a partir del siglo XV van a ir comenzando a darse cambios lentamente, ¿sí? La edad moderna entonces se va a caracterizar justamente por una serie de transformaciones que van a cambiar totalmente las características de la edad anterior. ¿En qué aspectos? En todos estos que ustedes ven aquí, ¿sí? En el aspecto político del feudalismo que hemos hablado nosotros, de ese rey que pierde los poderes porque pierde también sus tierras. Vamos a pasar a la constitución de las llamadas monarquías absolutas, es decir, un rey que de alguna manera, ya vamos a ir estudiando, va a recuperar ese poder que lo perdió en el feudalismo y va a retener totalmente la fuerza política, la fuerza militar, y va a controlar absolutamente su territorio, al que le va a dotar de símbolos patrios, a quien va a dotar de todo un conjunto de funcionarios que lo van a ayudar en la tarea pública, y van a surgir los estados, ¿sí?, que nosotros hoy conocemos en Europa, básicamente.
Luego en el orden social, ustedes han visto que en el feudalismo había una clase social alta que era la nobleza y una clase social baja, como dos extremos, ¿sí? La de los campesinos, que en la Edad Media van a ser la gran mayoría de la población, y también los llamados siervos de la gleba. Esa estructura así como muy marcada entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada, va a ser una estructura estática. ¿Por qué? Porque ni el noble se va a empobrecer y va a bajar a ser campesino, ni el campesino va a poder llegar a ser un noble. Entonces, esta división bien marcada en la sociedad, en la Edad Moderna va a registrar un cambio. Va a aparecer una nueva clase social que es la burguesía, ¿sí? Entonces, esta burguesía básicamente va a ser integrada por comerciantes, por banqueros, que van a ubicarse en el medio, entre la nobleza y el campesinado. Esto ya lo vamos a ir explicando de a poquito en la siguiente clase. La burguesía, la aparición de la burguesía está muy relacionado con el aspecto económico. ¿Por qué? Porque en la Edad Moderna, al tener este rey todo el poder de nuevo y tener un ejército poderoso de mercenarios inclusive, va a asegurar las rutas de comercio adentro de su territorio. Entonces, esta burguesía que está formada por comerciantes va a dedicarse con más fuerza al comercio, o sea, resurge el comercio, se encuentran nuevos yacimientos de oro y plata para hacer las monedas, para acuñar las monedas. Entonces va a aparecer, junto con el comercio, un nuevo sistema de organización económico que se va a llamar capitalismo. Su palabra deriva del término capital, pero que nosotros le vamos a llamar el capital, no la capital. El capital, es decir, el dinero. Es diferente a hablar de la capital, que puede ser una ciudad que es cabecera de un departamento o cabecera de alguna provincia, ¿sí? Nosotros el término que utilizamos es el capital, entendido como moneda, ¿sí? Como dinero. Entonces, el cambio económico está muy relacionado con el cambio social, ¿sí? Lentamente lo vamos a ir aprendiendo. En el ámbito cultural también va a haber una gran revolución, un gran cambio, ¿sí? El hombre va a empezar a expresarse a través del arte y de la ciencia de manera mucho más libre, porque antes la Iglesia Católica controlaba todas estas cuestiones, todos estos modos de ser, de pensar y de actuar estaban durante la Edad Media controlados por la Iglesia. Por eso se acuerdan que anteriormente hemos dicho que la Edad Media era la edad de la fe. Bueno, en la Edad Moderna el hombre se va a liberar de esos controles ejercidos por la Iglesia y va a dar lugar a dos movimientos, ¿sí? El Renacimiento y el Humanismo. Son dos movimientos en el ámbito cultural que van a surgir propiamente en Italia, porque es un volver a hacer resurgir la cultura griega y romana. De hecho va a tener su origen en Italia y luego se va a expandir por el resto de los países de Europa. Estos movimientos culturales van a traer una mirada distinta sobre el hombre y una mirada distinta sobre la ciencia. La Iglesia, lo religioso, tampoco queda fuera de los cambios, también se va a dar ahí. Durante toda la Edad Media, la Iglesia Católica y el Papa habrían sido muy poderosos, tanto que los papas coronaban a los reyes, de manera que había como dos poderes, el poder temporal, que era el rey, y el poder espiritual, que era el del papa. Bueno, esa fuerza que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media se va a quebrar, se va a romper en la Edad Moderna y va a aparecer el cisma protestante, ¿sí? La palabra cisma para mí me parece más apropiada, probablemente en los libros vean ustedes con el nombre de reforma. Para mí es más aplicable el concepto cisma porque la Iglesia se divide, se fractura la Iglesia Católica y va a surgir del seno de la Iglesia Católica, además de manos de un monje, va a surgir una nueva religión, es decir, un conjunto de religiones distintas en muchos aspectos a la religión católica, que va a ser el cisma protestante liderado por Martín Lutero. Cada uno de estos cambios nosotros los vamos a ir estudiando despacito con textos que yo les voy a ir pasando en foto en algunos casos a través del WhatsApp, en otros voy a hacer escanear
y los voy a subir por el WhatsApp, pero también en la plataforma que tenemos, que se ha establecido para la Escuela Normal desde el Ministerio de Educación de Santiago. Yo voy a crear el curso y ahí voy a ir subiendo el material con el que trabajar. ¿Cuál es la tarea concreta que tienen ustedes? Ahora, van a copiar esto, van a transcribir esto a su carpeta y la tarea básica va a ser buscar en el diccionario, y si no hay diccionario y estamos en la computadora, no hay problema, entramos a googlear el significado de cada uno de estos términos, de monarquía absoluta, de Estado, burguesía, capitalismo, renacimiento, humanismo, cisma protestante. Van a armar una especie de vocabulario con todas esas definiciones, para que tengan idea de en qué consisten estas palabras, más allá de lo que yo lo he explicado. Al video lo voy a mandar por WhatsApp, lo voy a colgar en la plataforma y aparte ustedes tienen un canal donde están todos mis videos que se llama Eva la Profe en YouTube. Entonces, de esa manera no van a saturar tampoco sus celulares y pueden verlo las veces que quieran para volverme a escuchar y poder ir guiándose. Entonces, hasta ahora vamos teniendo 3 tareas en este tiempo de cuarentena. La primera que tenía que ver con la Edad Media y las características generales de la Edad Media, y ustedes han trabajado sobre lo político y sobre lo económico en una guía con 2 textos que les he mandado. Luego tenemos una clase alusiva porque tenía que ver con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que debe quedar en la carpeta como clase alusiva, y nuestra clase de hoy, que es la presentación de la Edad Moderna y características que son como muy generales, que de a poquito en videos sucesivos vamos a ir entrando en cada uno de estos aspectos. Por ahora, copiar la tarea, hacer la tarea de buscar el significado de estos términos y quedarse en la casa. Nos seguimos cuidando. Nos vemos.